Y ya estamos de nuevo aquí transmitiendo casi 2:30 de la tarde de este 11 de junio. Se nos hizo un poquito tarde, pero tuvimos dificultades técnicas porque no nos poníamos de acuerdo qué canciones. No, es cierto. Estábamos aquí platicando sobre las notas y de la banda MS, pero hoy, como siempre, tenemos el gusto de saludar a María Salazar, que nos trae aquí toda la información de Puebla, México y el mundo. María, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos amigos de Segmento Noticias y de Puebla en línea? Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. Como siempre es un gusto. Jueves 11 de junio, jueves ya casi es fin de semana. Yo sé que pues muchos estamos encerrados y cualquier día ya no nos importa cuándo es viernes, sábado, domingo, todos los días lucen igual, pero es Ahorita ya sería jueves. jueves, ¿no? Jueves de empezar la fiesta y del precopeo y así. Yo creo que por eso estábamos Jueves, hablando de jueves. la MS, ¿no? Porque estábamos, ya estábamos desvariando, extrañando los tiempos de cuando uno podía salir a los lugares mínimo a escuchar música, ¿no? Sí, 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 es que le estaba contando a Alfredo que mientras me arreglaba estaba escuchando a la MS, porque me encanta la banda, pues ya saben que soy de allá, entonces pues ahí estaba muy, muy ambientada escuchando banda. Y aparte, que le comento que hoy amanecimos medios agripados, pero creo que es más como el clima. No tengo coronavirus, creo que es por el clima que ha estado muy cambiante, que llovió, ha estado fresco, luego calor, bueno, de Sí, todo. estábamos en un calor, ¿no? Y de repente nos cayó un huracán, que para qué, te cuento, ¿no? Está bueno el clima, aquí en Puebla, Sí, María. Y fíjate, ahorita estoy muy hablando loco, muy de la loco. banda. ¿Imaginas un concierto de banda como el que realizaban apenas el concierto de la sana distancia, que creo que era como un pasto y había como 2 metros entre cada asistente, hicieron su círculo? ¿Te imaginas un concierto Sí, así? sí, vi ese video. Que no, qué triste que ahora las reuniones vayan a ser así. No, 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 no. Muy Sí, mal. pues el mundo pinta para que yo creo que más que esperar cuándo va a ser la nueva normalidad, hay que tomar conciencia de que creo que hay cosas que no van a cambiar, ¿eh? Pero bueno, ahorita antes de que sigamos platicando de nuestras anécdotas, en Puebla sigue en aumento los contagios, otro nuevo récord, 240 en 24 horas, 13 muertos. Pues en duda el regreso económico para el 15 de junio. Malas noticias hoy en Puebla, ¿eh? Porque RIP el regreso del 15 de junio. pues no, yo te voy a decir que no, eso lo vamos a ver, ¿eh? 7 de cada 10 camas del COVID están ocupadas en la metrópoli de Puebla. Esa ya se está empezando a vecinar la sombra del colapso, María. Y ahora Barbosa, tras estos números, pues dice que buscará emitir un nuevo decreto para frenar el regreso de actividades automotrices y de la construcción, o sea, Audi y, y Volkswagen Y Volkswagen. otra vez están en la telita, pero pues ya de buena fuente te puedo decir, María, que muchos ya entraron a trabajar desde hoy, ¿eh? O sea, nada de que el 15 ya, unos ya se están presentando desde hoy. 3 meses de pandemia solamente tardaron en el gobierno de Puebla en En empezar a transparentar. transparentar los gastos, más por presión que porque ellos quisieran, ¿eh? Yo creo que ya era mucha la presión. Barbosa está muy abajo en los índices de aceptación de los gobernadores y pues uno de los puntos que casi todas las mediciones que pues tú nos has presentado y que hemos encontrado por ahí en redes hablan sobre la transparencia y mientras no haya transparencia eso también te afecta mucho a la imagen. Y poblanos regalaron chanclas afectados durante la pandemia, es la nota amable que tenemos hoy en la Cocota, mucha gente está hablando, todavía existen estas muestras de generosidad y por ahí tenemos también otra nota amable, pero María Salazar, rapidísimo para que no se pierda la costumbre, ¿qué números tenemos hoy de coronavirus en Puebla? En las últimas 24 horas en Puebla se registraron 240 casos. Decíamos que el gobernador decía que quería ya aplanar la curva de contagio y que estaba postergando pues muchas cosas porque no bajamos de los 100 y ahora ya llegamos arriba de los 200 y no 200 y piquito. 240 nuevos casos en las últimas 24 horas, 13 defunciones, con lo cual ya dan un total el total de acumulados de casos positivos en la entidad son 4,604 casos y 646 fallecidos en total. Esto fue lo que dieron a conocer en conferencia de prensa tanto el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, y por supuesto que ahí estaba nuestro gobernador Miguel Ángel Barbosa Huerta. Pues sí, cifras que pues nada más no bajan,
seguimos a la alza. Solamente en la zona metropolitana, María, en las últimas 24 horas, 188 contagios. Como siempre, la capital en el pico de la pandemia, pues es la más afectada, pues obviamente donde se registra el mayor número de movilidad en cuanto a personas se le trata, y también las personas que van de aquí para pues otros municipios. Es por eso que la pandemia se va expandiendo. Fíjate que otro dato muy alarmante, María, yo creo que el más preocupante es el de que 7 de Las cada 10 camas. cámaras para COVID en el área metropolitana ya no están disponibles. Y fíjate, este dato es curioso porque mucha gente cree que el COVID al principio se manejaba como una enfermedad. eh, bueno, siempre ha habido muchos dichos, pero el dicho más, yo creo, más confiable es que no sabemos todavía muy bien qué pasa con el COVID, porque mucha gente cree que si te enfermas, a los 14 días te curas, y eso no es cierto. Ayer en la conferencia de prensa se hablaba que hay gente que permanece más de 2 meses hospitalizada, ya sea en terapia intensiva o en terapia intermedia o hospitalización general a causa de COVID. Entonces eso hace que la saturación sea más difícil ir desfogando camas, y pues ahorita Puebla ya está rozando como estuvo Guerrero hace unos días, María. Sí, desafortunadamente, como bien lo comentas, ya 7 de cada 10 camas se encuentran ocupadas en Puebla, y eso era lo que decíamos, que lo peligroso de esta pandemia, lo peligroso de esta enfermedad es la saturación que se pueda dar en los centros de salud, en los nosocomios. Sin embargo, sí, uno cree que si te da el COVID a los 14 días te recuperas, pero no, esto depende mucho pues, de cada organismo y de cada persona. 14 días es lo que dura en promedio en incubarse este virus. Por eso cuando tú viajas a un lugar o tienes contacto con una persona, te piden que te encierres 14 días para ver si en los 14 días desarrollaste algún síntoma. Si en 14 días ya no desarrollaste ningún síntoma, quiere decir que pues no lo contrajiste. Pero si sí, pues significa que sí, pero eso no quiere decir que ya en 14 días te vas a recuperar. Hay personas que solamente tienen síntomas unos cuantos días, que tienen síntomas leves, hay personas que pues nunca presentan síntomas, y hay personas que, como bien indicas, están hospitalizadas 2, 3 semanas, incluso un mes, 2 meses. Yo tengo una pregunta ahí en los comentarios de Facebook, dice Gus, la pregunta es cómo sacan sus números de contagios diarios. Si el periodo de incubación, como comentabas, es de 12 a 14 días, con la eficiencia del sistema de salud en cuanto a pruebas de diagnóstico, él duda que tengan datos diarios. Pues es que ese es el dato, ese es la duda siempre, porque fíjate que pues el mismo gobierno federal ha tenido que aceptar que los números diarios son adecuaciones de cómo van llegando las mismas víctimas o mismos contagios, y es el número que se registra en ese día, pero obviamente tenía un periodo de incubación muy variable, que no quiere decir que en 14 días se prenda la enfermedad, es entre ese lapso de tiempo. Entonces, esos son los casos confirmados por laboratorio en 24 horas, o sea, se puede Así es, venir eso es de un importante día o dos. decirlo. Puede haber más gente que está contagiada, que no lo sabe, que no se está yendo a hacer una prueba, pero esas son las pruebas que salieron positivas de un día para otro en los laboratorios. Así es, entonces, pues yo creo que iba un poquito lo que los poblanos se han confiado un poco, y es la incredibilidad, o bueno, es la poca. Incredulidad. Eso, incredulidad de la enfermedad, porque pues también hay muchos que son asintomáticos y pues van por ahí, por la ciudad, ahora sí que esparciendo el virus, aunque la OMS ya dijo que es poco probable que los asintomáticos contagien, sigue existiendo un riesgo. Entonces, lo recomendable es que pues nos quedemos en casa lo más posible, aunque bueno, ese es un tema muy debatible ya, y ahorita vamos a ver por qué en lo que dijo AMLO hoy también, pero antes, María, la nota del día, yo sé que tú eres una mujer muy cercana al sector empresarial, pues fíjate que ese sector empresarial, no sé qué tanto estén contentos con la conferencia de hoy, pero Barbosa vuelve a ponerle el freno de mano a la reactivación económica en Puebla. María Salazar. Lo que me llama la atención, y hay que decirlo, es que Barbosa, cuando iba a anunciar su plan de reactivación para el 15 de junio, él dijo, como esté la curva de contagio, se reabre la economía a la tercera semana de junio. Ahora ya no lo está haciendo, porque aparte de los contagios ya son muchísimo más altos, ya están superando los 240. Entonces, este día, bueno, de esta semana he estado anunciando que va a presentar un decreto, el cual ya anunció que lo va a firmar el día de mañana,
para modificar este regreso a la reanudación de actividades que estaba planeada o contemplada para el 15 de junio. Y dice, ante la inexistencia de condiciones para el retorno de la industria automotriz y de construcción en Puebla, el gobernador emitirá el día de mañana un decreto para evitar el retorno de actividades. Pues sí, María, fíjate, yo no sé qué tanto le conviene a Puebla, porque pues el estado sí depende en gran medida de la actividad de Volkswagen, de Totalmente. Audi, y no sé qué tanto le conviene mantener la empresa cerrada, porque, o qué tanto puede también ser esto una herramienta de, pues no vamos a pensar mal, pero de exprimir o de ahí sacar algún tipo de pues de beneficio político, porque postergar más, una semana más esto, pues no creo que vaya a hacer mucha diferencia, porque el mismo AMLO ya en la conferencia de la mañana dijo que hay que irle perdiendo el miedo a salir a la calle porque urge una reactivación económica, y entonces en ese sentido estas declaraciones de Barbosa pues contrastan completamente con lo que dice AMLO, ¿no? Porque esto del coronavirus no es algo que se vaya a ir tan rápido. Ya también la OMS dijo que no va a haber una vacuna mínimo en un año, y los Y principales... además ya están diciendo, la OMS ya ha declarado que esta enfermedad se va a volver endémica. Sí, exactamente. Se va a quedar como una influenza, como el mismo dengue, que ahorita en México Como está el la pandemia. VIH. Sí, el VIH. Entonces, yo no sé qué tanto también por ahí haya una negociación o algo. Ya sabes que aquí en México pues no se maneja nada, nada en lo oscurito, no hay nada, pues no, que va a haber corrupción ni nada, pero pues hay unos temas muy interesantes del agua y de pagos de impuestos también en Volkswagen, que no sé si a la gente ya se le olvidó, pero yo recuerdo que hay investigaciones por ahí muy interesantes, y no sé qué tanto también este postergar y este amenazar y tanto este baile de las fechas, porque para mí esto es hasta un poquito ya ridículo. Por ahí quieran arreglar algo o ver qué sacar de eso, María, porque hay cifras millonarias por ahí que mucha gente no es consciente, y pues que habría que revisar. Digo, pues hay periodistas y pues es difícil ejercer el periodismo, ya lo sé, pero pues no sé, a mí me resulta difícil, pero también de buena fuente te puedo decir que ya Volkswagen desde esta semana ya tiene actividad y ya hay gente yendo a laborar, ya hay transporte de Volkswagen, ya tras los decretos, tras la promulgación o tras la definición de la actividad industrial como indispensable, pues ya regresaron por parte de la federación, pues ya regresaron a trabajar, pues tampoco los pueden, así que el decreto más bien es casi casi de buena fe, ¿no? Es lo que se ha aclarado. Sí, sí, sí. El decreto es totalmente de buena fe, pero aparte ya la Volkswagen ya anunció que ya incluso había sanitizado hasta los lockers de los trabajadores para que regresaran a trabajar en un entorno seguro. Aquí el problema son los traslados. Y súmale a esto un hoy no circula, donde Eso te ahora iba yo a decir. tendrían que estar, donde los que ahora van a tener que ir a laborar van a tener que subirse al transporte público. Pues sí, ya no sabremos qué tanto habría ayudado o no. Ahorita, de momento, la percepción general es que el hoy no circula ayudó a aumentar los contagios, y pues de ahí no lo vas a poder sacar. O sea, si tú me puedes decir, gobierno, oye, yo bajé 2 puntos en la movilidad, ajá, pero ¿y eso de qué nos sirve si no bajaste los contagios? O sea, si hubiera habido un Totalmente. reflejo, un impacto inmediato a los contagios, no existió. Solamente lo único que se está viendo, y esto también te lo puedo decir de, pues, como una percepción, es que la gente está temerosa de salir, y mucha gente tiene que salir y está usando su carro pese a no circula, y lamentablemente como tampoco hay multas, o sea, no hay una multa ahora sí que oficial, pues esto se presta mucho a las mordidas. Pues que es obvio, o sea, hay muchos que van a preferir pagarle al tránsito, no sé, 500 pesos a que te quiten tu coche y a que tengas que ir por él mañana y todavía tienes que ir a Claro. pagar otra vez. Entonces, es como cuando, no sé si te acuerdas que, bueno, sí, ya estabas acá, creo, cuando quitaban las multas en Puebla, pues también se prestaba mucho a la mordida, porque pues era como un poco obvio. Fíjate. Oye, por acá nos dice Pedro Bravo, confirmo, y cualquiera que pase frente a la planta puede ver que está lleno de vehículos de trabajadores. Curioso que el estacionamiento de los grados altos sí sigue vacío. Pues Por hay una acá denuncia también ciudadana de Pedro Bravo. Sushiwan Pastrana dice, esos 250 los contagiados, ¿dónde se contagiaron? Sería un dato importante. Seguro se contagiaron en la calle, sí. Es lo más probable que se hayan contagiado, pues,
por no respetar el confinamiento o por no respetar las medidas de sana distancia, no usar cubreboca. Puede ser muchísimas razones por las cuales se contagiaron. Un saludo a todos los que nos están viendo, incluido a mi mamá que nos está viendo. Saludos, Saludos. señora. Oye, María, fíjate, ahí habría que precisar, ¿no? Que cuando empezó la fase 3, precisamente eso significaba que ya no sabes de dónde vienen los contagios. Porque esa pregunta Así que de es. dónde se contagian, pues es que ya ahorita es el contagio comunitario. Tú ya te puedes contagiar Ya con se el perdió simple el hecho. rastro. Exactamente, ya antes estaba más localizado, ahorita pues ya es prácticamente imposible porque ya es una enfermedad esparcida pues en toda la ciudad y en una gran parte de la población. Y fíjate, María, pues esto de la polémica del coronavirus fue lo de hoy en la conferencia y no sé qué tanto, pues sí, tú dime, hoy se revela un sitio web dedicado a la transparencia de la pandemia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos millones se han gastado en atender a la enfermedad? Fue muy interesante. La verdad es que pues, a mí me dio como que fue raro, porque quisieron hacer su intento como tipo Gatel cuando lleva a los expertos de las webs, pero aquí nada más dijeron, pues lo obvio, ¿no? Ahí está el sitio y pues visítenlo. O sea, hablaron como 2 minutos y no dijeron absolutamente nada. Y pues ya dónde está el sitio y sí hay números, pero pues los periodistas no están muy contentos con los números, María. Pues según el gobierno estatal, se han gastado durante esta pandemia 1,145 millones de pesos. Solamente aquí en Puebla, 1,145 millones de pesos es lo que se ha gastado el gobierno de Barbosa. Recordemos que pocos estados han transparentado los recursos que han utilizado para hacer frente a esta pandemia del coronavirus. Hubo presión por parte de varios organismos y por parte del sistema anticorrupción para que se dieran estas cifras que hoy está pues ya brindando el gobierno de Miguel Barbosa. Sí, ahí en ese sitio que ustedes pueden visitar viene cuánto gastaron por las despensas, las macro despensas, que es una de las peleas entre el gobierno estatal y municipal, viene cuánto han gastado en insumos y pues esto de la transparencia yo creo que obedece mucho, como te digo, a la presión, como tú bien apuntas, a la presión que ya traía de los medios, traía de las organizaciones sociales y pues fíjate que hay un comentario aquí que me dice cifras maquilladas porque no lo hicieron desde el inicio. Reportar cuánto se gastaba día a día. Eso es muy importante. Sí, ¿por qué tardaron casi 3 meses? O sea, ya casi en el final de la pandemia para transparentarlo. Obviamente se podría asumir que había otras prioridades, ¿no? Pero lo que muchos periodistas dicen y periodistas de investigación es que estos datos, como bien dice el comentario de Aguilar Berlín, tienen que estar siempre disponibles. Tú no puedes Totalmente. ocultar datos en pandemia o no pandemia. Y siempre los periodistas increpaban, bueno, los que dejaban, porque obviamente ya sabes que pues si no eres periodista cómodo, pues no te dejan preguntar en la conferencia. Los que increpaban en redes a Barbosa es, ajá, él dice que hay transparencia, pero tú vas a los portales y esta no existe. No, y la verdad es que no se ha transparentado, no sé en Puebla qué número de estado sea en transparentar, pero hasta donde dimos la última nota sobre esto, solamente había 6 estados de los 32 que habían transparentado estos recursos. Y es importante que se transparente porque ya hemos visto muchísimos casos de donde se han hecho casos de corrupción, como por ejemplo lo del hijo de Bartlett que le dieron en el IMSS Hidalgo la compra de ventiladores a sobrecosto. También ahorita también está saliendo que se le dio algunos contratos al hermano de Zoe Robledo, que tiene coronavirus casualmente. También se salió que unos compadres por ahí de la función pública, que después también le dio coronavirus. Bueno, pues no sabemos si realmente tienen coronavirus o los están escondiendo un ratito para quitarlos del foco público ante estos señalamientos que han salido. Oye, y después se puso también a Barbosa a hablar de pues los gastos faraónicos del monovallismo, como que nos recordó un poquito eso, ¿no? Específicamente al CIS y a la Rueda de la Fortuna. Yo no ¿Ves que dijo? sé, o sea, sí creo que pudieron ser gastos muy estratosféricos y que hubo a lo mejor recurso de desvío de recursos, lo que tú quieras, ¿no? Pero decir que el Museo Barroco no sirve de nada, a mí me parece muy aventurado porque yo creo que
que independientemente que sea una obra que a ti no te guste, no te agrade, la cultura es muy necesaria en nuestra sociedad y se está demostrando que la 4T no le importa ni la ciencia, ni la cultura, ni las artes. Entonces, si no te gusta, lo entiendo. Si te recuerda a tu adversario político, lo entiendo. Pero decir que no sirve, me Pues es que parece... le estás pidiendo peras, o sea, si se pusieron a hacer lucha libre en la explanada de un museo internacional, digo, nada en contra con la lucha libre, yo soy súper fan de la lucha libre, pero pues es como, es completamente ridículo un concepto con el otro. Y como tú bien dices, están demostrando que para la cultura, al menos a nivel estatal, porque a nivel municipal te podría comentar que sí hay ahí sí hay un trabajo diferente, aunque lamentablemente no se ve, pero a nivel estado, a Barbosa, pues tienes razón, y a sus secretarios no les ha importado la cultura, la educación, y pues es que, no sé, yo creo que lamentablemente va mucho a lo que hacía AMLO, solamente pues regalar dinero, y regalar dinero pues no te ayuda de nada, o sea, dar esas ayudas es mantener a un pueblo tristemente inculto, tristemente mal educado y mal Exacto. acostumbrado, porque... Y recordemos que un pueblo inculto y un pueblo mal educado son muy manejables. Entonces, decir que un museo no te sirve decir que un museo no sirve, para mí demuestra más bien que él no sabe manejarlo, no Exacto, que no porque sirva. que le pregunten a los hoteles que abrieron en los últimos años, ¿no? O sea, las cadenas de Claro. hoteles que se instalaron, que le pregunten a los restauranteros que pudieron hacer mejoras a sus lugares, que lamentablemente ahorita pues están viendo la crisis, que le pregunten así de fácil a la gente, a los globeros de las calles, a los boleros, ¿cuánta gente no aumenta en el flujo de personas gracias a estas obras? Porque tú hace 4 o 5 meses podías ir al centro tranquilamente y ver en las esquinas a gente que se veía que no era de Puebla, Además, turismo internacional. Entonces, todo eso no llega por arte de magia, digo, va llegando gracias a las obras que, pues sí, tú puedes decir, son inútiles y las vamos a pagar en 50 años. Y ojo, aquí no estamos hablando a favor de ningún movimiento y del político, solamente hablamos de lo que se podía ver. Tú podías ver claramente en las calles que había turismo nacional e internacional muy interesado en Puebla, no solamente porque era una ciudad que ya es mundialmente reconocida pues, por el valor histórico que tiene, pero también porque estaba creciendo en su estructura cultural con obras como el Museo Barroco, como La Constancia, pero que pues hoy lamentablemente el gobierno aparentemente su política va a ser pues las despensas. el problema aquí no es la obra en sí. El problema es, sí, con qué recursos se construyó, cómo se construyó, las irregularidades. Totalmente de acuerdo. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero decir que la rueda de la Estrella de Puebla no sirve de nada, yo la verdad es que muchas veces he ido porque cada vez que alguien me viene a visitar los llevo porque es punto El día obligado de la para llevar popular. a los foráneos. Entonces, y siempre, siempre, siempre hay gente foránea. Vean los camiones que llegan de gente de turismo. La verdad es que me parece que decir que no sirven es muy aventurado. Sí, es lamentable, pues es un golpe a un sector de la población, digo, hay mucha gente que a lo mejor todavía no conoce el barroco y es entendible, pero hay obras que no se hacen tanto para la población local, son obras que pues hay para llamar a más población externa y pues, hacer el flujo de personas, pero bueno, en ese sentido, María, para ya ir avanzando, fíjate que AMLO hoy en su conferencia dijo algo muy interesante. Tenemos que Pues vencer más que no solo la interesante, ¿qué te puedo decir? Yo creo que eso es lo contrario a lo que dijo Barbosa, porque Barbosa hoy todavía está así como gato encerrado diciendo, no, es que no salgan, es que la Volkswagen no puede. Por eso te decía que a mí me llama la atención que si él declarándose amlista, izquierdista, morenista, y que casi casi dice AMLO es mi Dios, ¿por qué tiene un discurso tan contrario a lo que dijo AMLO? AMLO dice, oye, tenemos que salir a vencer la pandemia, nuestros miedos, porque pues urge reactivar la economía. Y fíjate, y en ese sentido, pues hoy dijo que ya tenemos que superar el miedo y empezar a salir, porque si no activamos la economía, pues no lo dijo textualmente, pero yo creo que sí vienen las alarmas rojas, María.
Sí, dijo que tenemos que vencer no solo la pandemia, sino vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado. Pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento, sí hay temor a salir. No solo es porque se prohíba o se diga que estamos en semáforo rojo, sino también que hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que salir poco a poco. Eso dijo el presidente, lo cual es totalmente opuesto incluso a lo que dice López-Gatell. Sí, fíjate, yo ahí sí no entiendo muy bien. Digo, AMLO siempre se ha caracterizado por ser muy polémico en sus mañaneras. Digo, cuando presentó ayer, me parece, ayer fue antes de lo del BOA, pues pues casi casi presentaba una fake news. Y ahorita decir esto, pues yo creo que a nivel internacional, quién sabe cómo va a ser percibido, porque al menos, pues siempre hay una percepción, y si tu líder te empieza a decir, empieza a salir, ¿qué puede hacer el gobierno local y municipal? Pues con la gente que dice, bueno, el AMLO ya dijo que salgamos, pues voy a hacer mi torneo de fútbol, voy a poner mi puesto ambulante, voy a abrir mi estética, voy a Claro. porque urge la activación. Pero esto lo dice mucho porque AMLO tiene giras preparadas. Acuérdate Sí, que va a ir a Baja California. y eso es lo que yo puedo decir en lo personal me molesta, porque la verdad, porque sí tienes entonces confinado a todos, tienes confinado a la sociedad, tienes confinados a los comerciantes, la gente no está ganando dinero, la gente que perdió su trabajo está desesperada, pero tú sí te vas a hacer giras, a hacer cosas que no son de primera necesidad, todavía fueras a supervisar un hospital, entonces sí, pero vas a dar banderazos al Tren Maya a verificar la seguridad, cómo está en Sonora. La verdad es que, sí, o sea, sí es importante la seguridad y más con este repunte, pero él mismo ha dicho que la seguridad, el 90% de las llamadas son falsas. Exacto. Fíjate, ahí yo aquí, María, quería platicar algo contigo. ¿Te acuerdas al principio de la pandemia? Gatell y AMLO decían que no debíamos encerrarnos tan rápido. No sé si te acuerdas. Sí, Ellos sí, no sí. eran fans de la cuarentena al inicio. Yo creo que ahí se está reflejando ahorita que tal vez, bueno, no tal vez, sí tenían mucha razón. Los mexicanos nos encuarentamos con el ritmo de otros países. Porque pues lamentablemente agarramos y todo el mundo, era lógico pensar que pues por el miedo y todo esto, pues vimos que Estados Unidos empezaba a cuarentenearse, que Europa estaba en cuarentena, y los mexicanos dijeron, no, pues nosotros también vamos para allá, a pesar de que muchas veces Gatel y los expertos dijeron, no, es que todavía no es tiempo, pero el mexicano nos valió. Y de ahí AMLO ha Más que dicho, nos haya valido, yo creo que sí nos dio miedo ver lo que estaba pasando en España y que en España decían es que no nos confinamos a tiempo, entonces como que sí los mexicanos agarraron miedito. pero a la gente lo que no le puedes decir, y eso era entendible, es que, pues como ya se vio, lo que pasa en la pandemia, la tragedia era inevitable. O sea, todos estos contagios, estos muertos, esto que está pasando, no había forma de evitarlo, por muchas razones, porque la cantidad de población que tenemos en las ciudades, la falta de sistema de salud, la mala alimentación, pero tú no puedes salir como gobierno, obviamente, oigan, mexicanos, pues nos va a ir del lado. Así que pues hay que aceptarlo y pues obviamente nunca lo iban a hacer, pero pues es que eso es eso era realmente lo que estaba en esto. Por eso, ahorita muchos empresarios ya están sintiendo mucha presión porque la cuarentena sí se adelantó un poco de tiempo en México, pues eso ya a lo mejor es un poquito poco relevante, pero esto ya viene mucho a eso, viene a que, bueno, yo antes les dije que no se encerraran, Sí, acuérdense. Yo les decía, no se encierren. AMLO decía, hay que seguir. Y al principio te dije, no, viejo loco, que no sé qué, que no sé cuándo, y quiere matar a los mexicanos. Y ahora el discurso va a ser, oh, viejo loco, quiere matar a los mexicanos. Pues, pero es que los tiempos estuvieron mal. Aquí, lamentablemente, nos fuimos con la percepción de redes sociales, con la percepción de pues, los demás, como casi no suele claro. pasar por las redes sociales, y no escuchamos a los expertos, tanto en salud como en economía. Y pues yo, quién sabe cómo va a ser al final de cuentas lo que tengamos que pagar, porque al menos en Puebla, tú te vas a ir a la Juárez a ver, a darse un recorrido a la calle, y al menos 15 lugares que tú decías siempre estaban con gente o llenos, ya te dicen se renta y ya están cerrados permanentemente, María. Sí, yo también, bueno, que he salido poco, pero las veces que he salido me he sorprendido de ver algunos establecimientos totalmente vaciados.
Entonces, pues sí es real esto de que están quebrando negocios. Yo sí invito a la gente que si ahorita están viendo el pico de pandemia y si están viendo que probablemente no vamos a poder regresar a nuestras Pero ya que los actividades, invitas, ya porque por ejemplo, tomarlo en Barbosa serio. dice, quédense en casa, Barbosa dice no salgan, y AMLO dice sal, pues ya no sabes a qué invitarlos, o sea, es que en realidad ese es realmente el gran problema. Yo creo que ya caímos en el que pues no supimos escuchar ni al principio ni al final, y ya lamentablemente, no es por ser fatalista, pero no creo que exista alguna ya solución a este relajo, ¿eh? Ay, Dios mío, cuánta negatividad hay en tu ser. No, es que hay que ser realistas. No sé cuánto tiempo nos adelantamos en la cuarentena, ni cuánto tiempo AMLO está adelantando el regreso. Pero esas dos cosas ya, al no haberse empalmado, ya no le vi una solución porque pues ya las cosas están tomando su caos, y ahora sí que, Bueno, que yo creo que porque muchas personas por ejemplo, las clases se suspendieron después del puente de marzo, después del puente que hubo por el natalicio de Benito Juárez, que no recuerdo bien, creo que fue el 17 de marzo, se suspendieron primero por un mes, que eran del 20 o del 18 de marzo al 18 de abril, por ahí más o menos, que fue cuando empezaron, pero muchas empresas ahí, cuando se suspendieron las clases, ahí muchas empresas empezaron a cerrar. Yo creo que a eso te refieres con que nos adelantamos. sí, acuérdate que pues todo el mundo empezó a la cuarentena y AMLO decía que tenía tiempo. Después ya empezaron a cambiar el discurso de, bueno, sí, vámonos a cuarentena, pero yo creo que el gobierno federal, más que nada, hubiera querido aplazar un poco la cuarentena para que no pasara lo que está pasando ahorita. Yo creo que esa es mi percepción, pero bueno, ya tío, no lo vamos a saber y tampoco vamos a ver qué tanto estamos adelantando el regreso, a menos de que exista un rebrote muy fuerte en México y que de plano veamos así tragedia y gente en las calles cayendo desplomada, como se veía en videos de Ecuador, ¿te acuerdas? Y de Wuhan, allá en Sí. China que pues de repente también siempre han sido un poquito escandalosos, ¿no? Porque eso era como que, ay, era como para meterte miedo y ahorita pues afortunadamente no se ha visto. Eh, La ajá, mala noticia después de todo esto, aparte de ya la noticia fatalista que nos dice Alfredo, que no nos vamos a recuperar de esto, que ya nos vamos a morir y todo, no es cierto. Oye, epidemiólogos afirman que ya no nos vamos a poder abrazar, dar la mano, ni salir con alguien que no conozcas demasiado. Nos vamos a quedar solteros toda la vida. ya sé lo que te iba a decir, porque una cosa es, a ver, vamos a ser muy claros, que nos den permiso de salir y otra que querramos hacerlo. Porque, por ejemplo, este estudio que tú bien apuntas que hizo The New York Times, pues juntó a varios epidemiólogos y les hizo preguntas muy puntuales de, pues, casi, casi, si te dejaran hacer esto, ¿lo harías? Y fíjate que las respuestas van muy variables, porque ellos dicen, por ejemplo, fíjate, son 20 actividades. Y en esas actividades, muchas personas, un 6% dice que ya no volverían a abrazar y dar la mano jamás en su vida. Imagínate, algo que yo creo que en Estados Unidos no es tan común a veces el abrazo y el beso, pero en México a veces ni siquiera conocías al compa y tú, ¿qué onda? Ay, aquí está mi amiga. Ah, ¿qué Yo onda? creo ¿Cómo que en estás? México esto no coincide con México, Sí, no, porque yo no creo que en coincide, México sí, y los latinos en sí somos más del venga chepacá y pero yo creo que sí ya también le va a empezar a meter el miedo, ¿eh? Entonces yo creo que sí va a empezar también a mermar un poco. Porque fíjate que también este estudio dice que un 42% de los consultados dijeron que mientras no existiera una vacuna o un remedio, no volverían a tener contacto estrecho con otra persona. Fíjate, eso está muy interesante. Casi la mitad de personas necesitarían una vacuna o una seguridad para volver a tener como que una relación así cercanilla, ¿eh? Fíjate. Otra cosa muy interesante es que ese hubo un porcentaje similar a las personas que, oye, no asistirían a una boda o a un funeral o a seguir con alguien que no conocen bien para ir a iglesias o a un servicio religioso. Fíjate, casi la mitad de las personas cuestionadas. Eso está muy sí, interesante. también un 52% guardará más de un año para irse a hacer mascarillas faciales a un spa y el 64% dejará de ir a eventos deportivos o Es conciertos. lo que yo te estaba diciendo, María. O sea, una cosa es que dejen abrir las estéticas, que organicen conciertos, que empiecen a hacer bodas o ese tipo de cosas. Y otra cosa es que la gente quiera ir. Por ejemplo, yo te digo, María, oye, María, vamos a una boda mañana.
es aquí en Cancún. Pues igual te dices tú, pues va, Jalo. porque estoy a tu cara ahí, de veras. Pero, pero mucha gente sí la va a pensar dos veces, ¿eh? Porque, y ahorita Cancún implica subirte un avión, bueno, a mí no, iba en camión, subirte un avión, ¿Qué? ir al aeropuerto, buscar, Vas a llegar en 3 semanas. pues no, pero pues ya está, no, el Tren Maya no es turístico, ¿verdad? Bueno, no, eh, buscar un alojamiento, un Airbnb o un hotel. Son muchas cosas que hoy se categorizan como factores de riesgo. Entonces, mucha gente sí se la va a pensar dos veces para ir, por ejemplo, a una boda. También a un funeral, fíjate, yo, hay una anécdota personal. Una tía mía falleció durante esta pandemia. Pues bien no sabemos de qué falleció, ¿no? Ya estaba un poco grande y pues la verdad es que mi familia en condiciones normales hubiera ido al funeral, pero en esta pandemia pues es que es bien difícil, o sea, vas, no vas, ¿qué haces? O sea, Claro. sí te la piensas mucho y fíjate, mucha gente está pensando que al menos en un año o hasta que no haya vacuna vaya, pues esta no te habla de una reactivación económica pues y social cercana, pero ni de lejos, ¿eh? Fíjate, a ti, María, ¿qué ganas te dan, por ejemplo, de ir a un concierto si te dicen, bueno, vamos a ir y no va a ver el sangoloteo o el spa, porque a ti yo sé que te gusta Molotov y aquí ir al slam. O sea, pero vas a ir a ver a la MS, pero con 2 metros de distancia del que está junto y no van a vender chelas, ¿eh? O sea, nada más es ir a ver y se regresan. O sea, como que dices tú, "Ay, No, no, mejor no, lo no, no, ven". no, no. Le quitas todo el sabor a la cosa. No, O pues vas a ir no. a un juego de fútbol y también con restricciones, ¿no? O sea, o de béisbol en tu caso, sin comida para allá, no haber bebidas, con una fila de entrada, porque, ojo, esa es otra cosa, tienen que evitar aglomeraciones. Entonces, imagínate entrar a un estadio en condiciones de pandemia, pues podría tardar horas en entrar a un estadio. Imagínate, si ya se está pensando que subir un avión podría tardar de 6 a 8 horas, imagínate entrar a un estadio donde todo el mundo llegaba y se aglomeraba. O sea, va a ser una cosa muy interesante la nueva normalidad, María. Sí, no la quiero. No, y pues lamentablemente hay que tener que ir adaptados, ¿eh? Porque fíjate, estos Sí, epidemiólogos decían, la peor víctima de la pandemia es el contacto humano. Eso lo dijo Eduardo Franco de la Universidad McGill de Montreal, Canadá. Y pues otro epidemiólogo dijo que siempre, pues él decía que, y eso es algo que quería decir, ese intercambio de patógenos, de pues darse la mano, besos y abrazos, siempre había sido innecesario e indeseado. Y ojo, aquí habría que ver también en próximos días qué tanto este distanciamiento social ayudó a reducir la gripa estacional, otras enfermedades que transmiten por el contacto, porque pues también sí ayudaría a reducir números de otras enfermedades que también causan muertes, porque también se dispersan a gran escala y mucho es por andarnos besando y apapachando en la calle. pues yo creo que mientras ahorita está muy activo esto obvio del coronavirus, pero yo siento que poco a poco conforme el virus también va a ir mutando, el virus también se tiene que ir debilitando. Eso pasó con la influenza H1N1 que de repente explotó todo este tema, todo lo de esta pandemia y después se fue relajando todo. Yo creo que sí se va a ir relajando poco a poco las cosas. No, no creo que podamos ser tan fatalistas como para decir, ya nunca jamás en la vida va a volver a pasar esto. O sea, a lo mejor sí, un año, pero sí, me parece que decir ya jamás en la vida, no. Y hay otra cosa interesante, es a la gente que le preguntaron cuánto estarías, la gente sí está dispuesta a regresar ya a su lugar de trabajo. Y aquí, como dices, a lo mejor no coincide mucho con México, porque en México hay que ser muy objetivos. O sea, sí, la gente, te digo, la gente que se juega en redes, digo, sí, vámonos todos al home office, o sea, todos los millennials y centennials, porque pues, ellos viven en su burbuja de que todo el mundo es influencer y youtuber y ya sabes, ¿no? Pero México es un país, pues, principalmente manufactureros. Aquí en México se requiere, Claro. es de mano de obra, del campo, de la calle y mucho también del comercio informal. Entonces, aquí tú no le puedes pedir a la gente mexicana que viva desde sus casas, o sea, era algo irreal, era algo ilógico. Y ahorita, por ejemplo, hay muchas personas que no están dispuestas todavía a regresar a su lugar de trabajo, compartir una oficina, pero tú pregúntale a esos mexicanos y obviamente te van a decir, no, pues yo lo primero que quiero es que salir, producir, Sí. pero y producir, o sea, no, aquí en México la realidad es otra completamente.
Sí, ya, o sea, por ejemplo, yo tengo conocidos en Europa y ellos dicen que después de esta pandemia, si de por sí ya el contacto entre ellos no era mucho o eran reservados o no les gustaba tanto el contacto, después de esta pandemia, las relaciones sociales entre los individuos pues va a cambiar totalmente al grado de que va a disminuir y no sé, o sea, yo me lo imagino como que si de por sí hay ciudades o hay países que se caracterizan por ser como muy solitarias las personas, pues creo que ahora más. Pues sí, María, yo no sé, ojalá sea yo muy fatalista, María, ojalá sean mis datos incorrectos, ojalá pues nos podamos abrazar y besar muy pronto en las calles, porque pues sí, como dicen nuestros pedólogos, el contacto humano fue la primera víctima, pero no la calidez de los mexicanos, porque hoy hubo una noticia que está rondando ahí por redes, que pues los poblanos que se suman a la ayuda de los mexicanos, del poblano en necesidad, una alquiladora de banquetes se puso a regalar chanclas. ¿Te gustan las chanclas, María? Todos usamos chanclas. Ah, ¿qué? Todos usamos chanclas. Pero de comida, María. ¡Ah! Bueno, el panucho poblano o Me encantan las la chanclas, torta me encantan ahogada las chanclas. poblana. Me Este, encantan las qué chanclas. bueno que nos pusimos de acuerdo cuando empezamos el programa. No, María, la chancla, un platillo poblano muy típico, muy picosito y de los más famosos condimentados. Pues pusieron a regalar ahí en la Cocota 230 chanclas a 150 personas que estuvieron en situación de la calle. Muy interesante, María, que pese a que los poblanos y los mexicanos y ya está muy difícil la situación, ya estamos así como que muy exprimidos, ya cada vez vemos menos, más vacías las cuentas de banco, más, o sea, nos está ayudando la cuarentena para bajar de peso, pero no porque hagamos ejercicio, sino porque ya no hay comida. Pues todavía existe la muestra pues de ayuda, de fraternidad a los demás que pues en este momento tan difícil todavía sigamos siendo capaces de ayudar, María. Ya habíamos comentado que la pandemia o las situaciones de crisis sacan lo mejor o lo peor de las personas. En muchos casos ha habido personas que se han visto estafadas, que les han robado cosas, que la violencia ha incrementado en algunos sectores. Sin embargo, también ha sacado la parte buena de muchísimas personas, panaderías que han regalado pues sus productos, han regalado pollo, han regalado verduras, muchísimas cosas han regalado a las personas para apoyarse unos a otros durante esta contingencia. Y ahora en esta ocasión, hay que decir el nombre, hay que darle promoción. Alquiladora y banquetes Jessica regalaron 230 chanclas a 150 personas que pasaban por una situación complicada por esta pandemia del COVID-19. Fíjate, poblanos dando su granito de arena en esta pandemia. Igual ayer se veía que en la Juárez, ahí en frente de uno de los bares, estos que luego pues, salen las balaceras y así, puso una mesa con productos para, pues si necesitabas algo, lo tomaras, ¿no? Pues afortunadamente no nos ha logrado derrotar el ánimo, la pandemia, la crisis. Todavía hay gente dispuesta a ayudar. Pues que lamentablemente Aplausos para todos ellos, ahí están, aplausos. llevaban los aplausos de María Salazar y esos no son fáciles de conseguir. Y un también, o sea, si usted quiere unos aplausos, póngase a ayudar, nos manda la evidencia y mañana María Salazar le Aquí les manda. aplaudimos. No, hasta el lunes, yo creo, mañana, no sé si vaya a haber una transmisión, pero pues sí, afortunadamente este negocio se puso la del Puebla. Oye, y hablando de la del Puebla, ya anunciaron al director técnico de tu equipo, de tu rancho, ¿eh? Oye, ¿no sabes qué van a hacer los de Mazatlán? ¿Qué van a agarrar de mascota? ¿Van a ser bucaneros? No, ni idea, pero lo que sí sé es que el manejo que están haciendo de redes sociales está pésimo. Pues está muy cínico, ¿no? Es parecido al del Puebla. El del Puebla, pues es como, son buenos, pero son pesaditos. Y también el de Pero Mazatlán. a ver, una cosa es ser pesado y llevarte pesado e incluso, eh, sí, una cosa es ser pesado y otra cosa sí es ser cínico, como lo comentas, con esto de que se les quitaron el equipo y lo arrebataron. Pues sí, tenían que empezar fuertes. Siempre es, bueno, ya sabes, las empresas grandes que trabajan a nivel internacional, güey, te recomiendan hacer ruido y hacer boosting y que no hay mala promoción y todo esto, pero pues si de por sí este equipo va a empezar como el patito feo, porque pues creo que nadie lo quería para empezar, o una
porción muy pequeña y luego pues arrebatando así pues también no es como muy bien visto, pero pues ya anunciaron que llegaba Palencia, el que era técnico de los Lobos, nada, es un dato ahí, un ex ligado con el deporte poblano pues llegaría ya al equipo, ya se va viendo ahí, la liga ya va a regresar, regresa creo en julio En y julio, va a haber un en formato julio. medio extraño, creo que hasta el Puebla podría calificar igual, y mi gente ve al Puebla campeón, no, sería buenísimo. Este año está dejando cosas muy interesantes, María. Pues yo ya veremos cómo responde la afición mazatleca, porque como bien lo comentó Marcos, que tuvimos un invitado, como bien lo comentó Marcos, pues la afición en Sinaloa está pues más volcada al béisbol que al fútbol, entonces pues esperemos que esta inversión sí valga la pena, porque no solamente es inversión privada, sino que por ahí se llevaron muchos millones de los sinaloenses en construir ese estadio en lugar de construir hospitales u otras cosas que podrían haber sido más necesarias para esta pandemia. Y fíjate, ahí sí está interesante. Ayer platicamos con tu amigo Marco que él decía que nos comentaba que había pues, sector hotelero involucrado, ¿no? Había empresarios del turismo. Y pues ahorita, ¿qué retribución habría si el turismo mismo yo creo que es la gran víctima de esta pandemia y la reactivación? Las estimaciones que hacen los expertos es de 1 o 2 años en reactivar el turismo y eso ni siquiera al 100%, o sea, en una escala gradual. Porque la gente, como insistimos, o sea, sí ya te van a dar permiso, pero pues para empezar, uno, ¿con qué dinero? Y luego, pues también no hay la confianza del consumidor. O sea, la gente Y además prefiere. porque las mismas normas te piden como hotelero o como restaurantero, las mismas normas de sanidad te piden que no tengas una ocupación mayor al 50%, al 30%. Entonces, pues sí va a estar bastante complicado para las personas que se dedican a este sector. Así es, María. Pues bueno, llegamos al final de esta transmisión, como siempre agradeciendo el favor de que nos observen, que nos comenten, que nos compartan. Y pues igual agradecerle a María Salazar que nos acompañe y nos dé los datos precisos, porque a mí luego se me lengua la traba. María, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que nos comentaron, como bien dices. Saludos a todos y que tengan muy bonita tarde. Excelente fin de semana. Hasta luego.